Qué gusto da ver cuando una marca escucha a sus clientes y introduce esas mejoras que eran tan demandadas, ¿no? Es el caso de esta Versys 650, que en esta versión 2022, pues como digo, ha añadido una serie de cambios, ha introducido algunos elementos que generaban alguna controversia. Y además lo ha hecho sin tocar aquellas otras cosas que sí que funcionaban perfectamente y que eran tan aplaudidas. Y no ha pasado mucho tiempo desde que probamos la versión anterior, menos de un año, pero sí que creemos que, como digo, esos cambios son tan importantes que merece la pena que los conozcáis. Si os quedáis con nosotros, os los cuento a continuación. Como os decía, no ha habido un cambio radical en la Versys 650, pero si la miramos con detenimiento, vemos algunos aspectos que han cambiado respecto a la versión anterior, sobre todo en esta parte delantera, empezando por estos deflectores colocados aquí, que yo la primera vez que lo vi en foto no me atrajeron demasiado, pero ahora, viéndolos en directo, si en vivo, creo que sí le dan un toque más de modernidad, pero sobre todo lo más destacado es esta parte afilada aquí del frontal, inspirado en el de la Versys 1000 y que incorpora este doble faro ya con tecnología Full LED. No sé si veis el vídeo que hice de la versión anterior, era uno de los puntos que cuestionaba, ¿no? Que todavía utilizaba bombillas halógenas. Un poquito más aquí, arriba, la pantalla. La pantalla es el mismo diseño que la anterior, pero ahora el mecanismo de funcionamiento ya no es con las ruletillas que hay que estar no desatornillados, pero sí moviéndolo para poder subir y bajar. Ahora se hace mediante un botón situado aquí en el interior que, digamos, desbloquea la pantalla y nos permite subir y bajarla. Sigue siendo un procedimiento manual y que además nos obliga a hacerlo en parado. En marcha no es posible. ¿Qué otros cambios ha introducido esta Versys 650? Bueno, pues una pantalla TFT que luego se explica el funcionamiento y que nos ofrece y que sustituye a la anterior, que da una combinación de analógica y pantalla LCD. Es una pantalla similar a las que montan la Ninja y la Z6,5 y bueno, pues con buen colorido pero bueno, yo prefiero mostrarlo mejor en marcha para que veáis lo bien que se ven todos los datos, ¿no? ¿Qué es lo que no ha cambiado? Pues no ha cambiado la horquilla, seguimos contando con una suspensión Showa con barras de 41 milímetros regulable, el amortiguador también regulable, no hay variaciones, y el motor, pues se ha introducido otro elemento que era muy demandado, que es el control de tracción. Un control de tracción con 2 niveles y que además es también desconectable. Mantiene, eso sí, pues las cifras de potencia de 67 caballos y que, bueno, podéis consultar todos los datos en motofichas.com. Efectivamente, la instrumentación es uno de los elementos que ha introducido Kawasaki este año en su Versys 6,5. La conocemos de otros modelos, como os decía, y creo que destaca por la buena presentación de todos los datos que ofrece y que además se lee muy bien, luego en el onboard lo veréis, se lee muy bien porque además tiene aquí un sensor de luz que hace que bueno, el brillo varíe según la intensidad de la luz que le llega, ¿no? Bueno, los datos que ofrece, para los que no conozcáis este tipo de instrumentación de Kawasaki, pues bueno, viene la marcha engranada, el cuenta de revoluciones que bueno, va subiendo y bajando, el velocímetro y bueno, cuenta kilómetros. Estos datos de aquí pueden ir variando, como ahora veréis, temperatura del motor y reloj horario. Yo solo echo en falta, pues a lo mejor la temperatura ambiente, que siempre es un dato que a mí me gusta tener, pero es una manía mía personal. Después, los distintos menús se pueden utilizar o con estos nuevos botones. ¿Veis? Si yo voy arriba, voy cambiando trip A, trip B y el cuenta kilómetros. Y con el de abajo,
pues otra serie de datos, ¿no? El consumo medio, la autonomía, la velocidad media, el tiempo en marcha y de nuevo la batería. Estos datos de aquí también se pueden ir cambiando con estos botones, ¿de acuerdo? El de izquierda para el de arriba y el de la derecha para el de abajo. ¿Qué me hubiera gustado que funcionara de otra manera? Que para poner los parciales a 0 yo tengo que apretar el botón de aquí, dejar apretado este botón de aquí, ¿veis? Pero si lo hago con el botón de aquí no lo hace, es decir, siempre voy a estar obligado a utilizar ese botón. Creo que hubiera sido una buena funcionalidad que este botón hubiera valido para poner los parciales a 0, pero bueno, tampoco es un fallo tan grande. Y luego otra cosa que también me gustaría es que la velocidad media o el tiempo de marcha es general, va asociado, digamos, al trip A. No puedo diferenciarlo y a mí es un dato que sí me gusta, pues si llevo dos parciales, pues ver también qué qué consumo, qué velocidad media he llevado en cada parcial. Creo que debería haber dos tipos de indicación en ese sentido. Aprovecho que estoy aquí para contaros cómo llegó al suelo. El asiento de la Versys 6,5 está situado a 840 milímetros de altura y además tiene una buena superficie, muy cómodo, pero que me obliga a abrir un poco las piernas. Y con mi 1,65 de altura, pues llego de puntillas. Es decir, que es una moto enfocada más bien a pilotos de mayor altura que van a tener mucha más seguridad a la hora de hacer las maniobras. Bueno, pues como decía, el asiento es amplio, hace que tengamos mucha superficie de apoyo, además cuenta con un mullido, pues bueno, pues es bastante cómodo. Es una moto que te permite estar muchísimas horas sentado encima de ella sin que aparezca fatiga. Creo que tiene un asiento muy bien conseguido también. Para el pasajero dispone de mucha superficie. Creo que es un asiento para muchas horas encima de la moto. La ergonomía es, bueno, pues tipo trail, lógicamente, manillar ancho, con las piernas flexionadas, pero dejando pues suficiente distancia desde las setas triveras para que, bueno, pues para que no vayan muy encogidas. Es decir, tenemos una posición muy cómoda, como se espera de una moto de este tipo. En cuanto a la instrumentación que os enseñaba antes, pues ya decía, no, se ve muy bien en cualquier circunstancia. Se me olvidó decir que tiene conectividad, ¿vale? Es decir, que podemos emparejarla con el teléfono móvil. Para eso pues hay que entrar en unos submenús donde, bueno, puedes configurar distintas cosas, entre ellas, ya os digo, la conectividad con el smartphone. Luego el manejo también ya os lo he enseñado con los botones, muy a mano cuando vamos conduciendo. Y termino pues hablando un poquito de las manetas, que son regulables, tanto la del freno como la del embrague. En cuanto a la protección aerodinámica, pues también os lo he comentado. Una de las novedades está en el sistema de ajuste de altura de pantalla, pero también pues nos obliga a parar. A mí eso no me parece un inconveniente, pues porque yo soy de la opinión que cuanto menos cosas hagamos en marcha, pues menos distracciones y menos problemas pues de sufrir un despiste, ¿no? Y bueno, la verdad es que no cuesta nada, paras un minuto en un ladito de la carretera y la subes o la bajas, la dejas a la altura que más te interese. Indicar que uno de los botones que tenemos aquí es el de los puños calefactables. Es una opción, al igual que los
cubre manos que en días de invierno o de lluvia pues se agradecen muchísimo. Bueno, yo creo que ahora ya nos podemos meter más de lleno en el comportamiento de la moto en sí misma. Ya os decía que no hay variaciones en cuanto a cifras de potencia ni de par. El motor permanece intacto respecto de la anterior versión, y lo único, pues efectivamente, ese control de tracción, que bueno, yo dije que lo podía haber incluido cuando probé la 2021, pero que tampoco era un elemento que yo demandara tanto, pues una moto que se gestiona muy bien con el acelerador. No lo veo un elemento imprescindible, si lo trae bienvenido, pero y menos en días secos como hoy, pues no lo veo tan determinante. De hecho, creo que su ajuste está muy bien conseguido, porque no he logrado no he notado que haya entrado en funcionamiento en todo el día que llevo con la moto, ¿no? Y solo lo he forzado un poco en una zona que había algo de grava, he acelerado así más fuerte y bueno, pues sí, notas que entra, pero no en circunstancias normales ni lo vas a sentir. Lo que no han incluido es el embrague antirrebote. Yo creo que era un elemento que se esperaba que se añadiera si lo monta la Z6,5 y la Ninja, y creo que sí que sobre todo para usuarios que hagan una conducción más deportiva o para pilotos menos experimentados, creo que sí que es un elemento que se agradece muchísimo, pues dar reducciones más fuertes. No es una moto que tenga un gran poder de retención en las frenadas, no es algo muy crítico, pero sí, a mí por lo menos sí me hubiera gustado que lo hubieran introducido. Bueno, teniendo en cuenta estos factores, pues no hace falta decir que tenemos una moto que ya conocíamos, pero bueno, para aquellos que no supierais mucho de ella, pues intentaré explicarosla. Es el motor de la Versys es un propulsor que gira de forma muy suave, apenas transmite vibraciones, y que destaca porque le gusta más pues rodar en la zona medio alta de su cuenta de revoluciones. Es un propulsor que, sin ser perezoso abajo, realmente donde brilla es cuando lo llevas pues de forma más alegre. ¿Qué implica esto? Pues que bueno, pues que le gusta más una conducción algo más divertida, más deportiva, diría yo. ¿Veis? No le da pereza salir. Es decir, yo subo de marcha, cuarta por ejemplo, bajito de vuelta, y aquí sí que traquetea, que te obliga a a bajar de marcha, y una vez que coge ya suficientes vueltas, ahí ya sí que, vamos, no le cuesta nada. Pero si dejamos morir el motor, efectivamente vais a notar el que es que os lo pide directamente, ¿no? Se muere un poquito, ¿no? Es decir, no sigue la tendencia actual de llenar los motores en el bajo y medio régimen, y sigue, digamos, una línea, bueno, pues un camino propio Kawasaki en ese sentido de buscar un corte algo más deportivo, como indicaba anteriormente. Para ello, pues te ves ayudado de un cambio muy preciso. Lo critiqué en su momento porque decía que era algo duro en la versión 2021, y bueno, posiblemente fue la unidad que yo tuve, porque en cambio en esta no estoy notando para nada esa dureza,
y me parece que incluso es hasta suave. Que yo sepa, no han introducido ningún cambio. Entonces me ha sorprendido para bien esa diferencia respecto del modelo anterior. Pero ya digo que puede ser cuestión de que aquella unidad que probé en su día pues fuera algo duro. De hecho, dejó algún comentario en ese sentido, ¿no? De que no coincidían conmigo en cuanto a la dureza del cambio. Ya que hablo del motor, pues creo que es interesante hablar de los consumos, sobre todo teniendo en cuenta al precio al que la estamos pagando actualmente, ¿no? A ver si no es una moto gastona, tampoco es que sea muy cauta a la hora de tragar gasolina y bueno, todo depende mucho del ritmo que llevemos. En autopista 120, pues el motor gira cerca de las 6.000 revoluciones y ahí he visto unos consumos de 4,3 manteniendo esa velocidad de 120 km por hora. Cuando entramos en carreteras nacionales yendo a velocidad de 90, velocidades legales siempre, pues ahí ya ves que puedes bajar de los 4 litros sin problema. En conducción ya un poco más deportiva y alternando, pues estás rondando los 4,3, 4,4, es decir, no está nada mal para ya os digo, jugando un poquito con las curvas y dándole un poco de gracia al acelerador. También explicaba al inicio que no ha habido cambios en la parte ciclo, ni en las suspensiones, que las detallé anteriormente, ni en la frenada, que bueno, contamos con un doble disco delantero de 300 milímetros con pinzas de anclaje axial de 2 pistones, y bueno, es una parte ciclo que yo creo que está muy bien conseguida y además con unos ajustes pues que acompañan a ese corte un tanto viajero de esta moto, es decir, es suficientemente firme como para aguantar bien la moto en este tipo de curvas, ¿no? Que la moto va muy bien apoyada, pero a su vez con cierto grado de confort, bueno, que se demanda cuando estamos de viaje. Las suspensiones, ya os digo, son cómodas y se tragan muy bien todos los baches, además de bueno, que ya indicaba que son regulables. En cuanto a la frenada, pues lo mismo que con las suspensiones, es un equipo muy bien conseguido. Veis, ahora yo cojo, hago una frenada en seco y bueno, pues te da muchísima seguridad. El ABS está configurado de manera que apenas te llega ese salto a la maneta del freno y está lógicamente actuando. El trasero pues tiene muy buen tacto, te sirve muy bien de apoyo en la entrada de las curvas para colocar la moto, aunque la entrada del ABS creo que lo hace demasiado rápido. Ahí sí que no es como el delantero que apenas lo sientes. En el trasero sí notas la vibración esa en la palanca de freno. Yo creo que el secreto de esta moto en gran parte está como digo, en esta parte ciclo, que hace que estemos ante una moto muy ágil, muy fácil de conducir, y yo creo que apta para pilotos de distintos niveles, desde pilotos con más experiencia a aquellos novatos, incluso que acaben de acceder al carné A2. Ya sabéis que esta moto es limitable y que creo que además es una grandísima moto para iniciarse en el mundo de las dos ruedas de viajeras. Y cuando digo viajeras me refiero sobre todo a viajes por asfalto. Recuerdo que esta moto, a pesar de su apariencia trail, yo la encasillo más como moto turística más que trail. Lleva ruedas de
117, calzadas con unos neumáticos Dunlop Sport Max. Bueno, como podéis ver, es una moto que gestiona muy bien este tipo de trayectos así revirados. Parece que va sobre raíles, y aunque no es una moto ligera con sus 217 kilos en seco, pues la sensación de no se nota pesada y gira muy bien, se maneja muy bien. El peso sí que es más apreciable cuando se maniobra en parado. Ahí sí que es cuando te das cuenta de esa cifra que arroja en la báscula. Bueno, como veis, parece que Kawasaki nos escuchó cuando hicimos algunas críticas de su modelo anterior, pero bueno, tampoco es que hayamos descubierto la pólvora, eran cambios que yo creo que demandaba, ya tocaban, y que incluso esperábamos que se hubieran introducido en la versión Euro 5 2021, pero bueno, bienvenido sean esas mejoras en esta 2022, porque seguimos contando con una moto polifacética, versátil, una montura para el día a día, pero también para disfrutar de los fines de semana, apoyada en gran parte por una gran parte ciclo, y que la acompaña pues un motor divertido, que, bueno, que te busca esas cosquillas para que vayas siempre a la zona media alta de su cuenta de revoluciones. Toca hablar del precio. Lógicamente, estas mejoras influyen en el coste, ¿no? Estamos ante una moto que en 2022 tiene un precio de 9.300 euros, son 450 euros más que la versión anterior, pero también es cierto que Kawasaki suele introducir ofertas a lo largo del año. Entre esas ofertas encontramos siempre la del equipamiento. Esta montura que veis aquí pues cuenta con algunas de ellas, como son las maletas, los puños calefactables. Ya sabéis que Kawasaki suele ofrecer algunas de ellas o en paquetes, introduciendo pues variantes Tourer, Grand Tourer, pero también se pueden comprar de forma, bueno, individual. Eso ya va al gusto de cada uno. Así que nada, ya como siempre, pues solo me queda deciros, recordaros que si os suscribís a nuestro canal os llegarán las notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. Y nada, yo voy a seguir disfrutando porque creo que esta moto merece la pena. Hasta luego, amigos.